Hola chicos, hoy voy a compartir una historia un poco desagradable, algo que me pasó reciente el viernes con una clienta sociópata. Tú dirás, pero ¿qué tiene eso que ver conmigo? Pues todos que trabajamos con servicio al cliente, ya sea estilista o que tú trabajes en una oficina, en algún momento, dándote cuenta o no dándote cuenta, tú te has topado con una persona con algún desorden de personalidad antisocial o, como en buen dominicano, una maldita loca. No tienes que ser una profesional en salud mental o ser psicóloga para tú darte cuenta de las señales claves para tú reconocer una persona así y cuidarte de ella. Pero ¿cómo? Tu intuición nunca te falla. Pueden estar las alertas ahí, pero tú decides mayormente ignorarlo porque nosotros solemos darle una segunda oportunidad a las personas. Nosotros solemos ignorar esas señales de alerta como que algo no está bien y nosotros simplemente lo descartamos. Gran error. Yo soy culpable de haber ignorado esas señales que literalmente en mi cabeza estaban gritando, no lo hagas. Y lo hice. Y me pesó. Pero antes de comenzar con mi historia, les voy a explicar brevemente qué es una sociópata, sobre todo por qué no la llamo psicópata, por qué le digo sociópata. Ambos desórdenes de personalidad antisocial son muy similares y pueden ser muy peligrosos para ti y para los tuyos, pero hay factores claves que los diferencian. Por ejemplo, el psicópata es más calmado bajo situaciones de estrés, puede controlar sus emociones y su enojo, no es impulsivo y nace así por genética. Mientras que el sociópata puede aparentar una persona alegre, carismática, segura de sí misma, pero es una persona que no controla su ira. Es una persona que no tiene control sobre sus impulsos de agresividad. Mentalmente es completamente inestable y es hecho o creado por factores ambientales, ya sea algún trauma de niñez, ya sea de la manera como te criaste, algo que te pasó, pues factores ambientales te hicieron un sociópata. Tú no naciste así, te hicieron así. Otros síntomas claves para detectar un sociópata es que son muy mentirosos, son hostil, extremadamente manipuladores, una conducta de riesgo constante, agresivos, impulsivos, fácilmente irritables, falta de moderación, ira y ser descontento en general. Ahora comenzamos con mi historia. Todo comenzó con una estilista que tiene aproximadamente un año siguiéndome. Ella no tiene mucha experiencia en colores ni nada. Ella aprendió, como quien dice, conmigo. Me escribía mucho, le contestaba preguntas. Ella estaba muy insegura de varios trabajos técnicos. Yo le di asistencia. Ella me escribía literalmente a toda hora por WhatsApp. Y como hago con muchas, les brindo mi apoyo y mi conocimiento, consejos, todo lo que necesitan. Para eso estamos. Sé que ella ha inventado con su propio cabello. El último mensaje de consejo que ella me escribió fue en julio de este año porque se quería retirar un color de fantasía y me preguntó cómo ella podía proceder a hacerlo. Ella me contacta el último miércoles y me dice que se quiere hacer una descoloración conmigo. Ella quiere venir de Santo Domingo para descolorarse el cabello, para que yo se lo ponga azul, hacer una ligera degradación en azul. Yo literalmente le puse todos los peros posibles porque a mí no me parecía bien que ella viniera de Santo Domingo para ella tener que devolverse el mismo día con toque de queda y yo sentirme presionada al hacerle un trabajo y de qué manera descolorar el cabello a blanco, hacer una degradación en azul. No me pareció la mejor idea. Ella insistió como nunca. Ya esa es la primera vez que yo me sentí incómoda. Ella me dijo, ya tengo todos los materiales comprados. Yo voy donde ti lo más pronto que tú puedas. Era miércoles. Ella me dijo, puedes el viernes. Yo voy para allá. Estoy puesta para ti. No me digas que no. Señores, recuérdense que yo siempre hago pruebas de mechón. Yo no le trabajo a un cabello que yo no conozco su historial y más una persona que ya se ha procesado varias veces. Es un riesgo muy grande para mí y para el cabello el simplemente atenderla sin saber en qué condición está su cabello.
pero asumiendo que ella es una estilista, ella debería de saber si su cabello es apto para ese proceso. Primera alerta roja fue cuando ella me dijo que le iba a pedir a su esposo que la trajera de Santo Domingo y si ese se negara, ella iba a venir en guagua y se iba a quedar a dormir en la casa de su ex esposo, que de hecho está en Bávaro, el que vive con su actual esposa. Gústele o no. ¿Se recuerdan de los síntomas de un sociópata? Hostil, manipulador, conducta de riesgo, impulsivo, irritable y falta de moderación. Ahí tenemos todas juntas. Le dije, vamos a tratar de no causar un doble divorcio solo por darte un color de cabello. Trata de hablar con tu esposo que te traiga y vamos a evitarte ese tipo de problema. Luego de su pequeña táctica de manipulación, aparentemente el esposo cedió y la trajo el viernes a las 8 en punto. Estaba ella en mi negocio. Aparentemente ella está acostumbrada de salirse con la suya, no solo despertó a su hijo pequeño a las 4 de la mañana para venirse a teñir a Bávaro, sino también no importó que su esposo estaba muy enfermo del estómago. La que se ocupó luego de comprarle medicamentos porque literalmente estaba muy mal fui yo. Próxima señal de alerta: cuando le empiezo a decolorar el cabello, veo cuando levanto el cabello que tiene toda esta parte de abajo rota, o sea, se le había quebrado el cabello aquí abajo. Y me sorprendió que ella no me lo mencionara, me sorprendió más todavía que ella procedió a decolorarse ahora cuando el cabello notablemente ya había lugares quebrados. Luego, cuando me fijé en la foto del antes, se puede notar que tiene más áreas quebradas. El cabello se sintió seco a tocarlo, pero si el cabello no está en horrible condición, tú puedes hacer una ligera decoloración sin afectarlo. De hecho, procedí a usar un protector de hebras, utilicé un peróxido de 10 volúmenes y no le dejé el papel alumínico puesto por más de media hora. Ahí es donde ella procede a decirme que ya van 5 profesionales que le quiebran el cabello. Supuestamente la última fue una persona que trabaja muy bien y que ella no sabe lo que le pasó cuando le puso la mano a su cabello porque se le quebró todo. Así que todas las profesionales del mundo, cuando le tocan el cabello a ella, se vuelven una mierda o ella está hablando mentiras. Entonces ella procede a mandar a su marido al colmado para que le comprara algo y ella, que ni siquiera estamos a mitad del trabajo, me dice: dime rápido cuánto es que te necesito pagar antes de que mi esposo se entere de la cantidad que te voy a pagar. Así que su esposo ni siquiera sabe cuánto costó el proceso, algo que yo le había dicho ya mucho antes cuando ella quería una cotización del mismo. Todas que me conocen o se han hecho trabajos conmigo saben muy bien que a mí no me gusta ni que me abonen adelante o que me depositen adelante. Yo quiero que tú pagues el precio luego de hacerte el trabajo, porque al tú pagar el servicio tú estás pagando conforme. No quiero que me pagues por adelantado ni mucho menos. Así que le dije: págame después que terminamos. Y ella dice: pues escríbelo por WhatsApp, así que estamos en la misma habitación, escríbeme por WhatsApp cuánto es y todo, entonces yo te lo doy por escondido. No me gusta, pero ya, o sea, esa es la relación que ella tiene de secretos y eso. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pasan horas, trabajo lo más rápido posible, le descoloro el cabello en secciones tipo degradación, se lo retiro, se lo lavo, se lo seco, luego le aplico un color rubio oscuro en la parte de arriba para hacerle un tipo de degradación, para luego aplicarle el azul. Primero quería aplicar el azul al mismo tiempo, pero yo dije no es seguro, porque entonces luego toca la parte del color y entonces en esa parte donde se tocan uno y el otro se eliminan. Así que retiré el color, se lo sequé de nuevo y ahí entonces ya eran las 3 de la tarde y faltaba todavía aplicarle el color azul, secarla y que ella se devolviera antes de las 7 a su casa en Santo Domingo. Ya sentí la presión del tiempo y me preocupé mucho de que ella se devolviera a Santo Domingo con un niño y que la agarraran en pleno toque de queda. Así que literalmente estaba muy preocupada, traté de trabajar bien, traté de hacerlo rápido y al mismo tiempo no cometer ningún error y no saltarme ningún paso.
Ahora, le expliqué si volviera a separar pelo por pelo, sección por sección, para aplicar el azul en la parte aclarada y no tocar la parte que ya tenía el rubio oscuro, íbamos a perder mínimo 1 hora más y nos íbamos a arrollar. Así que le dije que le iba a aplicar el azul entero, así que lo más preciso que yo pudiera, pero que el azul iba a tocar parcialmente la parte del rubio que le había colocado arriba, y en esa sección puede ser que temporalmente se iba a ver ligeramente turquesa. No algo del otro mundo, es algo que se iba a resolver bastante rápido, ya que tú colocándole un color de fantasía encima de una base 7 es algo que no agarra y no se queda. Así que literalmente te lavas el cabello 1 o 2 veces. Sobre todo el azul que ella me trajo es un azul muy ligero que se puede retirar con facilidad. Así que esa parte a mí no me preocupó. Yo estaba consciente de los pasos que estaba haciendo y también se lo comuniqué. Procedimos al secado y cuando empiezo a pasar la plancha en la parte de abajo donde ella tenía el cabello roto, su esposo la mira y dice: pero tú tienes toda esa parte de abajo rota. Y ella, sin reaccionar gran cosa, le dijo: sí, eso se me quebraron con la última decoloración que yo me hice retirándome el color de fantasía. El cabello estaba en el mismo estado de como ella llegó, estaba muy reseco, pero no se estaba quebrando en el lavapelo ni luego del proceso tampoco. Le procedí a pasar la plancha, terminamos, el esposo bajó a buscar el carro, ella aprovechó a pagarme algo que ella no quería que él viera y le tiré como siempre todas las fotos que yo tiro y le digo, le paso el espejo para que ella se mire bien. Le recuerdo que 1 pulgada desde el crecimiento a donde comienza la parte azul se ve ligeramente turquesa y que eso se iba a ir con 1 o 2 lavadas. Ningún problema. Le digo, le mando las fotos en breve y ella baja y se va. Ella se ve en el espejo, todo bien, se monta en su vehículo, se va. Yo procedo a enviarle las fotos inmediatamente. Ella me responde así, corazoncitos, está muy contenta. Le digo una vez más, tercera vez ya, le digo yo, recuérdate, el turquesa, la parte oscura va a resaltar desde que te laves. Y ella responde, eso no me tiene inquieta. Ok. Procedo a subir las fotos a Instagram. Ella inmediatamente comenta, excelente trabajo, excelente profesional. Me escribe 3 horas después que ella llegó a Santo Domingo a las 6:30. ¿Cómo reaccionas si te haces un cambio radical y luego te devuelves de Bávaro a Santo Domingo y como no eres tú la que está manejando, me imagino que te miras de todos los ángulos, todos los espejos que hay, tu nuevo color por todos los lados? Ella llegó a Santo Domingo, me dijo que llegó bien, todos están contentos, aparentemente. A las 10 de la noche recibo una bomba de mensajes y notas de voz con fotos. Ella muy visiblemente está sentada en un salón, no sé por qué, y me manda fotos y me dice, el cabello está completamente manchado, está horrible. Yo no le dejé el cabello así. Yo tengo fotos del después y muchas. Asumo que ella se refiere a la parte turquesa, algo que ni siquiera es visible. Le vuelvo a repetir, la solución al problema es que tú te lo laves 1 o 2 veces y el chin de turquesa ya no se va a ver. De hecho, mírenlo por favor, fíjense en el pequeño lugarcito que el cabello esté turquesa. Se nota un poco, nada que ver, te lo lavas y se va. Pero no. Ahora ella responde, ¿y todo el cabello roto qué? Tengo la mitad roto. Le contesto, ¿qué cabello roto? O sea, la parte de ahí abajo tú la tenías así y pueden ver nuevamente las fotos antes y después. Mitad del cabello roto. Literalmente estoy tratando de razonar con ella, repetir algo que le repetí 1000 veces. Aquí no hay ninguna sorpresa. Tú no sales de mi salón y luego descubres algo desagradable. Yo soy muy profesional para que eso pase. Yo, si hay cualquier cosita,
yo te lo voy a mencionar ahí mismo. Y si es por la parte turquesa, definitivamente manchado no están. Así que ella no está actuando muy razonable. Ya no iba a repetir la misma cosa a las 11 de la noche porque si es solución que tú quieres, yo te la di desde un inicio, así que aquí no hay sorpresas. Me dormí y cuando despierto el día siguiente veo que me ha bombardeado el teléfono de mínimo 30 mensajes entre Instagram y WhatsApp y ya la cosa a mí no me está gustando, no está siendo razonable y es muy aparente que ella no quiere ninguna solución. Lo único que vi, yo no escuché ninguna nota de voz ya porque ya se está saliendo fuera de control el tema. No hay nada que yo pudiera decir que ella entrara en razón. Lo único que vi abajo es que ella me manda su número de cuenta diciendo, tú me dices cómo lo vamos a hacer y mi esposo no se calla. No se calla porque él se enteró del dinero que tú pagaste y te está echando la culpa o te está metiendo presión y tú ahora estás inventando una mentira para que te devuelva el dinero. ¿O cuál es la loquera? Porque ya esto no tiene sentido. Yo como profesional me retiré de la situación. Yo no iba a discutir. Te di una explicación, tú no la quieres escuchar. Así que la bloqueé de WhatsApp y también la bloqueé de Instagram. Eso era lo más inteligente que se podía hacer en esta situación. Al rato me llega una notificación en mi teléfono que alguien había comentado en videos de mi canal de YouTube. Cuando miro, efectivamente ella comentó abajo de varios comentarios de clientas que me habían halagado el trabajo diciendo: no vayas donde ella porque ella me quebró todo el cabello. Si quieres ver fotos, yo estoy como tal en Instagram. Ok, ya se está pasando de loca. O sea, literalmente ya eso no es normal. Una persona normal no reacciona así. También la bloqueé de YouTube y borré esos comentarios. Llega el día siguiente, ella está bloqueada de número de teléfonos, de todas mis páginas sociales. No hay ninguna forma que ella se pueda comunicar conmigo. Equivocada estoy. En la noche me llega un mensaje desde el teléfono del marido, como pude averiguar, diciendo lo siguiente: no tienes el control absoluto de tus redes. Yo pensé que sí. O me devuelves lo que te pagué por haberme quebrado el cabello, o todos verán fotos reales del verdadero trabajo que hiciste. El verdadero trabajo. Así que las que yo tomé, yo me las inventé. ¡Abusadora! El día que menos me esperes, me tendrás en tu puerta. No muy inteligente amenazar a alguien por mensaje. Ahora tengo evidencia y yo puedo proceder como me da la gana, pero está bien. Te aconsejo que me devuelvas mi dinero, que ni con eso cubre el daño causado. Lo que más me molestó de ese mensaje fueron las faltas ortográficas. O sea, verdaderamente. Vamos a volver a ver las fotos del antes y después. Cabello manchado, no. Cabello quebrado, no. A ti te debió dar vergüenza andar con ese casco naranja en la calle en primer lugar y tú andabas de lo más chill, así que yo te di lo que tú querías y tú quieres que te devuelva el dinero. Muy bonito que es así. Pero tú pagaste ese precio, tú pagaste el dinero conforme luego de tu verte el trabajo. Porque yo no acepté que me pagara por adelantado, así que tú te viste y pagaste conforme. Ahora, el lío que pasó en tu casa entre tu marido y tú, que él te está presionando, que él necesita que tú le pidas el dinero de vuelta, con ese show yo no tengo absolutamente nada que ver. Pero están viendo por dónde se está yendo el asunto. Ella está intentando de amenazar y de presionarme para que ella se salga con la suya. Hey, si te aparece en mi puerta, este teléfono es un Instagram Live inmediatamente para que todos mis seguidores puedan ver la loquera que tú tienes planeado. Ok, lista del supermercado, papel de baño, azúcar y un machete.
No te tengo miedo. Tú a mí no me vas a meter presión. Tú puedes subir todas las fotos que tú quieras. Es aparente que tú eres capaz de colocarte cualquier químico en ese caco para que se vea bien dramático lo que la gringa te hizo mal en Bávaro. Si tú quieres desacreditar, no solo te menciono que eso es ilegal y te caben hasta 5 años de cárcel, pero dale para allá. Yo tengo mi evidencia aquí. No existe un Photoshop tan fabuloso para yo inventarme esto. Ahora, necesito tu consejo, necesito tu respuesta, porque quiero saber lo siguiente. Ella vino con su plan maestro, su plan malévolo, desde Santo Domingo queriendo joderme, porque todo indica de que esa fue la intención, porque ya la intención es bien clara que tú quieres joder. ¿Fue esa? ¿O fue que luego que tu esposo se diera cuenta de que tú pagaste esa cantidad de dinero, 5,000 pesitos, te hizo un show tan grande que eso hiciera que ella se inventara todo este espectáculo? De verdad me gustaría saber tu opinión. Todavía todo ese proceso está en curso, así que quién sabe si vamos a hacer una segunda parte de la sociópata de Santo Domingo. Sigue mandando mensajes, manda todo lo que tú quieras, busca números nuevos que no tengo bloqueado para que me mande todo lo que tú quieras, amenaza y toda la vaina. Pero que no se te olvide una cosa. Yo averigüé tu cédula, dónde vives, dónde trabajas. Yo hasta sé lo que tú ganas en tu trabajo. Así que, perro que ladra, ¿cuál es la moral de la historia? ¿Por qué te la cuento a ti? Si tú tienes que ver con servicio al cliente o atiendes personas, eres estilista o lo que sea, ten una cosa muy pendiente. El sociópata, psicópata o cualquier otro trastorno mental solamente te afecta si tú lo dejas. Todo su plan de manipulación, él no puede salirse con las suyas si tú no lo dejas. No dejes de ser la profesional que eres, no te rebajes. Cuando tú ves que las cosas están saliendo fuera de control, hasta ahí llegó y no más, no más. Lo único que les puedo decir para finalizar es háganle caso a su sexto sentido que le está diciendo que algo está mal y probablemente lo está. No te dejes engañar de personas que te sonríen y parecen muy carismáticos. Pueden tener ese tipo de descontrol antisocial o algún problema mental. Y no caigas en su juego. No caigas en su juego. Retírate dignamente y retírate a tiempo. Gracias por acompañarme a ver el video. No publico el nombre de esa persona ni quién es, porque yo sí soy una profesional y tú no vas a brillar con mis seguidores, linda.